En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo tercero, el tercer mandamiento. Recuerda el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Seguimos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. El día de hoy nos encontramos en el metro 480 de altura. Estamos terminando el primer apartado de este artículo donde el Catecismo ha dedicado 6 números al estudio del tema el día del sábado. Hoy vamos a profundizar en los números 2173 y 2174. Número 2173 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Es un número muy hermoso que nos va a regalar mucha luz en el entendimiento de este sábado para no caer en las confusiones de los que nos intentan enredar, ¿no? Sin negar nada de lo que hemos dicho en los números anteriores, en los 5 números anteriores donde hemos estudiado este tema del sábado, cuando Jesús dice el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado, lo que Jesús está haciendo es darle una interpretación correcta. Y fíjense que esto ya lo tocamos cuando estudiamos el número 582 del Catecismo, que dice: Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no aceptaban su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaba. Esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de Dios o al prójimo que realizan sus curaciones. Es interesantísimo este número, cómo lo complementa a este nuevo número del catecismo. Y conviene recordar que Jesús respetaba el sábado. Jesús santificaba el sábado. Lo vemos en Marcos 1:21. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar.
Fíjense, queridos amigos, cuando uno hace un pequeño estudio de los evangelios, de cómo rezaba Jesús, uno descubre que en Jesús hay tres tipos de oración, podríamos decir, o hay tres tipos de pasajes que nos enseñan cómo Jesús rezaba. El primero es que Jesús tenía unas oraciones prolongadas. Lucas 6:12, ¿no? Jesús se retiró a orar y pasó la noche en oración, toda la noche. Jesús tenía oraciones prolongadas. Segundo, Jesús tenía oraciones breves y espontáneas. Marcos 11:25. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque estas cosas se las has ocultado a sabios y a inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla. Oración espontánea. Nadie se la esperaba. Tercero, Jesús tenía una oración litúrgica que hacía en la sinagoga. Jesús rezaba con los judíos los sábados los salmos. Esas son las tres maneras como Jesús rezaba. Son nuestras tres maneras católicas de orar. Nosotros podríamos pasar, como hacen los adoradores nocturnos, toda la noche en oración, como hacen nuestras religiosas, en clausura, toda la noche, todo el día en oración, como hacen nuestros monjes en el monasterio, todo el día en oración. Pero también tenemos oraciones espontáneas. Señor, te encomiendo este día. ¿No? Y tenemos nuestra oración litúrgica. Voy a misa el domingo. Igual que Jesús. Es precioso. Y Jesús les presenta a los judíos las contradicciones en los que ellos caen. Juan 7, 19, 24. ¿No es Moisés el que os dio la ley? Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme? Respondió la gente. Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte? Jesús le respondió, una sola obra he hecho y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión, que no provenía de Moisés, sino de los patriarcas. Y vosotros circuncidáis a uno en sábado. Si se circuncida a un hombre en sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, os irritáis contra mí, porque os he curado a un hombre entero en sábado. No juzguéis según la apariencia, juzgad con juicio justo. Jesús les presenta sus contradicciones. Mateo 12, 3, 6. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que lo acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no le era lícito comer a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco habéis leído en la ley que en día sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin irrumpir en culpa? Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Jesús les presenta sus contradicciones. Números 28, 8, 5. El segundo cordero lo ofrecerás entre dos luces. Lo ofrecerás con la misma oblación y libación que el de la mañana, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. El día sábado
2 corderos de un año sin tacha, y como oblación, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite y correspondiente libación. Si en el Antiguo Testamento se permitía hacer ese tipo de culto en sábado, Jesús va a ser el cumplimiento de ese culto. Lucas 13, 15, 16. Replícole el Señor: hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey y a vuestro asno para llevarlos a abrevar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día sábado? Por tanto, Jesús tenía esa diatriba para ellos, ¿no? Ese discurso contra ellos. Y haciendo caer en cuenta de que el sábado no debe de interpretarse como una norma que tiene en sí misma su razón de ser, él enfatiza que es el signo de la liberación del hombre. Jesús estaba luchando contra corriente y lo hizo mostrándoles todas sus incoherencias. Israel ha hecho de un signo de liberación de la esclavitud, de ese Dios dinero, de ese Dios trabajo, el signo del descanso del Sabbat. Y con el paso del tiempo, lo que ocurre es el riesgo de haber acabado siendo una atadura para el hombre. Eso que empezó para liberarse de una esclavitud terminó siendo una esclavitud. Fíjense, por ejemplo, queridos amigos, los que han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, a Jerusalén, y que le haya tomado ahí un sábado, o un viernes a partir de las 6 de la tarde. Es muy curioso. Una vez yo estaba alojado en un hotel muy grande, y era un hotel judío, y dieron las 6 de la tarde. En ese hotel habían muchos judíos ortodoxos, que se alojaban ahí en el hotel para no tener en sus casas que hacer nada, para no tener que cocinar en sábado. Y yo pensaba, estas gentes vienen aquí a este hotel para ellos no cocinar y así no violar la ley del sábado, pero los que trabajan aquí en este hotel, todos están violando la ley del sábado. Era una cosa muy rara para mí, primera vez que lo veía. Otra era, me monté un día en un ascensor y el ascensor no funcionaba, según yo. Al lado habían unas personas judías que como que se reían un poco de mí porque yo le hundía el botón al piso donde estaba mi habitación y el ascensor no se movía. Entonces una de ellas con el dedo apuntó un letrero que decía ahí: este es ascensor de judíos. Es decir, el sábado ese ascensor no funciona hundiendo los botones, sino que el ascensor va subiendo piso por piso y en cada piso solo él se para que los judíos no tengan que hundir el botón, él solito se para en todos los pisos para arriba y en todos los pisos para abajo durante el Sabbat, solo porque la ley impide que puedan tocar algo electrónico. Y así podríamos ir un montón de anécdotas como aquel que estaba comiendo carne y entonces pidió que le trajeran un poco de leche
Y el mesero decía, no, yo no le puedo traer leche. Pero ¿por qué no me puede traer leche? Porque usted acaba de comer carne. Y cuando se come carne, no se puede comer leche, no se puede tomar leche, ¿no? Cosas así. Uno viendo todo esto, ¿no? Puede entender esto que Jesús tenía, ¿no? Con los fariseos, ¿no? Era la norma por la norma. Y se había convertido en una especie de obsesión. Ya no es la norma al servicio del hombre, sino que es el hombre al servicio de la norma. Y lo que dice Jesús es que el precepto del sábado no puede ser la justificación para que el hombre no practique la misericordia. Ahí está la clave. Por eso a los católicos se nos dice que no solo el domingo tenemos que ir a la Santa Misa, sino que también se nos dice que el domingo sea un día de la misericordia, que sea un día para tener más tiempo para la familia, más tiempo para los demás, más tiempo para los necesitados, para visitar a un enfermo, que sea un día de tener tiempo para pasar con los que están más solitarios, un día de practicar la misericordia. Esto es fuerte, porque si nosotros volteamos la mirada a cómo es nuestro domingo, uno se podría sorprender que tiene muchas cosas menos misericordia. Luego termina este número 2173 diciendo, Jesús advierte que han hecho del precepto un fin en sí mismo, cuando tenía que ser un medio. Y entonces Jesús da un paso más. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Esa discusión que Jesús tenía del sábado fue una ocasión en la que él manifestó su conciencia y su personalidad divina. Aquí me voy a poner yo donde me tengo que poner. Y entonces la actitud de Jesús frente a la ley, frente al sábado, no se puede entender como la de quien hace una reivindicación de la libertad a la hora de interpretar la ley de Moisés, sino que lo hace desde la conciencia que tiene Jesús mismo de ser Dios, desde su autoridad divina. Jesús distinguió entre la ley escrita de Moisés, la Torá, y la tradición oral de los escribas, que es la Halaká. Jesús le llamó a esta tradición, a esta Halaká, a él le llamó esa ley escrita la tradición de los hombres. Marcos 7:8. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ahí se estaba refiriendo Jesús a la Halaká. Es decir, a las cosas que decían los escribas comentando a Moisés. Y Jesús se atrevió con poder a decir que esa Halaká, esa interpretación de los escribas, estaba mal hecha. Imagínese usted el revuelo que esto causó. Es más, podríamos decir que esto fue realmente la causa por la cual querían matar a Jesús. Y eso ocurre en torno al precepto del día sábado. Jesús no solo toleró que sus discípulos arrancaran espigas en sábado, que eso ya era violar la Halaká fuertemente, sino que él mismo curó repetidas veces en sábado, y eso era un escándalo. Esa transgresión de esa tradición de los hombres, de esa Halaká, la justificó llegando a decir que Dios no hizo del sábado un yugo para el hombre, y además le añade, todavía más fuerte, que Él era
el Señor del sábado. Es más, no solo rechazó esa halajá cuando llegó a modificar la propia ley escrita por Moisés, y eso ya suponía una autoridad divina. No solo estaba criticando a los comentaristas del Antiguo Testamento en esa halajá, como cuando les dijo, Moisés había permitido el repudio de la mujer. Sin embargo, Jesús dice, por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés tal cosa, pero en el principio no era así. Dios los creó hombre y mujer para siempre. Jesús se atreve a hacer esto. Jesús fue capaz de reinterpretar y corregir a Moisés. Jesús se presenta como nuevo Moisés y eso era un escándalo y por eso lo querían matar. Y entonces Jesús les da la estocada final y se proclama como Señor del sábado. Por eso los mismos cristianos cambiaron del sábado al domingo, el día de descanso. Ellos no estaban yendo en contra del Antiguo Testamento como nos juzgan hoy día más de uno por ahí. Es que Jesús es el Señor del sábado. El sábado pasó. Ya no es sábado, ya es domingo. Pero el que no quiere aceptar en Jesús todavía sigue pegado y apegado al sábado. Entendieron los primeros cristianos que había una razón suficiente, que el cristianismo tenía tal grado de novedad como para que el acontecimiento central de la salvación fuera Jesucristo mismo, su resurrección. Y en este cambio de sábado a domingo hay toda una teología, hay toda una cristología metida preciosa. Jesús es Señor. Jesús es Señor. El Verbo es encarnado. Y esto nos tiene que dar toda la garantía, esta preciosa interpretación que no nos tira a romper con el Antiguo Testamento, sino a entender el paso del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Jesús es Señor del sábado. Dicho esto, el catecismo entra en el segundo apartado de este artículo y aquí va a dedicar 15 números del 2174 al 2188 al estudio de un tema que tiene como título El día de la resurrección, la nueva creación. Número 2174 del Catecismo dice, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación. En cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos, vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, el dies dominica, el domingo. El acontecimiento de la resurrección de Cristo es el acontecimiento de los acontecimientos. Es la más impactante de todas las noticias que jamás se han dado. Es un impresionante número este, ¿no? San Pablo tuvo esto en el centro de toda su predicación. En esa predicación que supuso
que en el Areópago de Atenas tuviera ese choque, por ejemplo, con los griegos. Fue el motivo del martirio de muchos cristianos confesar que Cristo había resucitado. Es la afirmación central de la fe cristiana católica. Jesús resucitó de entre los muertos. El mismo San Pablo lo dice. Sin esta noticia, vana es nuestra fe. El día de la resurrección de Jesucristo, en algunos textos del Evangelio, como nos lo mencionaba este número, se le llama el primer día de la semana y en otros sitios se le llama el octavo día de la semana. Esto puede parecer como una contradicción, pero no lo es. Sencillamente depende desde dónde se cuente. En nuestra concepción de la configuración de la semana, el primer día es el lunes en el calendario civil. Sin embargo, en el calendario litúrgico no es así. Nosotros comenzamos la semana litúrgica en las primeras vísperas del domingo. Ahí comienza la semana. Pero bueno, lo importante, queridos amigos, es que es el día de la resurrección de Jesucristo el domingo. Y se le da ese nombre desde el primer momento, Día del Señor. Dies Domini, decían los latinos, el domingo. El señorío de Jesucristo sobre la muerte es el que le ha dado el nombre a este día. Se lo merece, ¿no? Ser Señor es remarcar la autoridad. Jesús tuvo autoridad sobre la muerte. ¿Eh? Y esto es poderoso. La autoridad de Jesucristo hubiera sido muy limitada si él no hubiera demostrado esa autoridad frente al enemigo final, la muerte. Y aquí el catecismo nos hace una referencia a la carta de San Justino. Estamos hablando de San Justino en el siglo II, es decir, en el mero inicio del cristianismo. Y decía San Justino, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Esto lo escribe San Justino en su Apología. San Justino vivió entre el año 100 y 162. Nos reunimos el día del sol, porque es el primer día, después del sábado judío. Justino está remarcando que si bien los judíos descansaban el sábado, y él venía de ahí, porque fue el día en que Dios descansó después de la creación, los cristianos, al descansar el primer día de la semana, el primer día de la creación, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció día primero. La resurrección de Jesucristo coincide con el día de la luz, el día que comienza la creación, el primer día. Lo dice el texto del Génesis. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Atardeció y amaneció día primero. La resurrección coincide con este día. Por tanto, podríamos hablar de que hay dos creaciones. La primera creación y la nueva creación.
En la primera creación, Dios, en su bondad, en su misericordia, ha decidido crearnos de la nada. Por eso la existencia es un milagro de Dios que nos hizo de la nada, solo por amor. Y la segunda creación, la nueva, que es más perfecta que la primera, es la resurrección, es la vida eterna. Y esa nos la dio Jesucristo. ¿Cómo no va a ser este el día más importante de la semana? ¿De qué nos serviría haber vivido la existencia para luego volver a la nada? Por eso la primera creación sin la segunda es un drama, porque volveríamos a la nada. Por eso cuando el hombre le falta este sentido concreto de que tiene una vida eterna, vive encerrado en un drama. Y es lo que vivimos hoy. Gente que no tiene esperanza de vida eterna, en que vive en un drama. Toda su vida es un drama. Y es muy curioso que antes de Jesucristo se celebraba el primer día como el día en que Dios comenzó su trabajo de crear. Y con la resurrección de Jesucristo ha pasado a ser como el día en que el Señor sobre la muerte comenzó a reinar. El día de la resurrección es el día en donde la muerte dejó de tener la última palabra. Qué cosa tan bonita esta. Porque se convierte en la gran noticia. Por eso la llamamos la nueva creación. Porque en ella todos, absolutamente todos, hemos sido recreados en Cristo. Esa es la gran noticia. Por eso el cristianismo le da la suprema importancia al domingo. Y por eso el domingo es importantísimo que los cristianos vayamos a tomar la Sagrada Comunión. Porque cada vez que comulgamos, cada vez que nos acercamos al Señor, estamos recibiendo la carne resucitada de Jesucristo, esa que nos dijo en Juan 6:54, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. En esa vida ha comenzado ya la nueva vida en nosotros, aquí, ahora. Y eso se da unidos a Jesucristo. Por tanto, el día del Señor, el domingo, es la plenitud del sábado. La plenitud del Sabbat es el domingo. Todos los valores que en el Antiguo Testamento se estaban enfatizando, ¿se acuerdan? La memoria de la creación, la memoria de la liberación de Israel, la memoria de la alianza. Nosotros también los celebramos el día domingo y añadimos una cosa más: la liberación de las liberaciones frente a nuestro último enemigo, que era la muerte, que quedó vencida, que quedó destruida con la resurrección de Jesucristo.